Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sebastián Mendívil Moreno, estudiante de la Facultad de Medicina dentro de la Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy, como parte de mi proyecto de investigación perteneciente a la Jornada de Habilidades Morfológicas del año 2021, pasaré a presentarles un programa de capacitación dirigido al cómo enfrentar al COVID-19. Dicho esto, considero que es importante hacer una pequeña introducción al contenido que veremos a continuación, puesto que nos servirá como una base para establecer un panorama general de estudios a la vez de que se acota el desarrollo de la propia práctica que estará enfocada en dar a conocer en primera instancia qué es el coronavirus, que bueno, para responder a la pregunta tenemos que el coronavirus sí forma parte de un virus o un agente patógeno, más principalmente relacionado a aquellos que forman parte de la familia de la gripe, aunque posee características zoóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente en años pasados circulaba únicamente en animales. Sin embargo, progresivamente y con el pasar de los años ha evolucionado radicalmente con la capacidad de transmitirse hacia los seres humanos, como todos podrán imaginar. Este apareció inicialmente en China, o al menos esto se presume, donde se expandió progresivamente a Europa y al resto del mundo, provocando la susodicha pandemia desde el día 11 de marzo del año 2020. Dicho esto y continuando entre sus características, más específicamente lo que respecta a la sintomatología, tenemos que el coronavirus, al ser un agente viral perteneciente a la familia de los resfriados y las gripes, como ya lo había mencionado, está acompañado de diferentes complicaciones como lo que puede ser la fiebre, la tos seca, el cansancio, la conjuntivitis y las erupciones cutáneas, las cuales, si bien de primeras uno podría decir que realmente no representan un problema a mayores, es decir, que no atentan genuinamente contra la vida de las personas, la realidad es que estas pueden estar desencadenadas por diferentes problemas que se pueden llegar a complicar en el caso de que a lo mejor el paciente ya tenga por sí mismo alguna clase de complicación. Por ejemplo, la fiebre desencadena altas temperaturas, diarrea y dolor de cabeza, mientras que la tos seca causa inflamación de las vías respiratorias y dolor de garganta, lo cual nuevamente podría parecer que no es realmente importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay personas que poseen diferentes problemas a nivel respiratorio, como por ejemplo sucede con los pacientes de asma, los cuales podrían llegar a tener incluso convulsiones de sufrir el coronavirus. Con lo cual, y considerando lo contagioso que es este virus, a continuación tenemos un pequeño gráfico que nos muestra solo a nivel nacional el número de muertes que en promedio se consigue dado el nivel de propagación que tiene el propio COVID-19. A fechas actuales, día 14 de mayo del año 2021, se tiene en promedio 3 muertes por cada 7 días. Por lo tanto, lo óptimo sería revisar algunas de las medidas de prevención esenciales para poder evitar de manera general la propagación del COVID-19, como lo que puede ser lavarse las manos con una relativa frecuencia utilizando agua y jabón, manteniendo una distancia de seguridad con otras personas en el caso de que tengamos que salir al exterior. A la misma manera también tenemos que utilizar una mascarilla, evitar el contacto con los ojos, la boca y la nariz, puesto que son medios en los que puede ingresar el propio virus, y últimamente estar atentos a cualquier sintomatología mientras respetamos la cuarentena. Por lo tanto, ahora tocaría revisar individualmente algunas de las medidas de prevención básicas para evitar la propagación del COVID-19, a la vez que tenemos cierta conciencia sobre nuestro propio bienestar. La primera será el manejo del equipo y protección personal en lo que respecta a mascarillas, caretas y desinfectantes. Primero comenzaremos con las mascarillas, esa vital herramienta que ha contribuido significativamente a disminuir el número de contagios por COVID-19. Es una prenda relativamente común que prácticamente todos los establecimientos formales la piden y, sin embargo, cabe mencionar que su funcionamiento está condicionado en gran medida dependiendo de diferentes prácticas que pueden cambiar significativamente la eficacia de la misma. Por ejemplo, a continuación vamos a revisar el propio material del que están hechas las mascarillas. Aquí a continuación tenemos una imagen que nos muestra relativamente algunas de las mascarillas más populares que conocemos. Sin embargo, a su vez también podemos notar la eficacia que tienen las mismas a la hora de combatir virus, bacterias, polvo y polen, como sucede con la N95 que se utiliza naturalmente incluso para evitar la radiación, o la quirúrgica, que como podrán imaginar es la más cotidiana en algunos hospitales. Sin embargo, cabe destacar aquí que no porque una mascarilla sea relativamente común significa que es buena. No en balde la de esponja, que es la que más comúnmente nosotros utilizamos, puesto que
a lo mejor posee ciertas ventajas como que puede ser reutilizable o puede tener diferentes destapados, realmente no protege, como podemos ver a continuación. Tiene un grado relativamente pequeño y realmente no podemos a lo mejor depender exclusivamente de utilizar una mascarilla a base de esponja. Sin embargo, independientemente del material que estén hechas las propias mascarillas, es importante seguir una serie de pasos o recomendaciones a la hora de utilizarlas en el exterior, como lo puede ser lavarse las manos correctamente antes de colocarlas, revisar adecuadamente cuál puede ser el lado correcto de la misma, dependiendo de dónde se encuentran las costuras, y últimamente pasar por tu cabeza y orejas las cintas elásticas de manera que cubran completamente a la nariz y la boca. A partir de aquí, las siguientes recomendaciones no son relativamente necesarias, pero se agradece el gesto y últimamente cualquier cosa que sirva a la prevención del coronavirus es bien recibida, como lo que puede ser procurar no tocar la mascarilla a la hora de utilizarla, no compartir el propio cubrebocas, de ser desechable, cambiarlo cada vez que tengamos que salir al exterior y aunque estemos utilizándola, cada vez que tengamos la necesidad de estornudar, es ideal a lo mejor poder cubrir dicho estornudo con el ángulo interno del propio brazo. Dicho esto, ahora tocaré revisar algunas de las estrategias de bienestar nutricional con respecto a las dietas y ciertas precauciones que podríamos tomar mientras estamos realizando la cuarentena. A partir de aquí es importante hacer un pequeño punto en diferenciar a lo mejor la clase de conductas o recomendaciones que podríamos tener de manera individual a la hora de realizar nuestras compras y aquellas que, si bien tenemos cierto control a partir de las mismas, realmente la responsabilidad recae en los establecimientos de servicio donde nosotros realizamos nuestras compras. No en balde, en los mismos deben seguir las guías de seguridad con los alimentos, además de monitorear periódicamente a sus empleados para detectar cualquier síntoma de COVID-19, en pos de prevenir que a lo mejor se pueda contagiar a la hora de tocar diferentes alimentos o empaques de comida. Sin embargo, no hay que tenerlo muy presente, puesto que aún no hay una evidencia relativamente certera de que uno puede contagiarse a partir de lo mismo. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones porque no en balde el COVID-19 aún puede sobrevivir en algunas superficies y objetos por relativamente bastante tiempo dependiendo del material que se encuentre. Ya en casa, algunas de las recomendaciones que se podrían tomar pueden ser lavarse las manos con agua y con jabón por un mínimo de 20 segundos antes de preparar o ingerir los alimentos. También se pueden lavar y cortar los vegetales al mismo tiempo de que, en el caso de que consideren necesario, se pueden poner a hervir por aproximadamente un minuto e inmediatamente ponerlos en agua fría para desactivar algunas de las enzimas en pos de que no pierdan su contenido nutrimental. A partir de aquí, también se podría mencionar que existen diferentes alimentos ricos en proteínas, los cuales dentro de su procesamiento pueden perder algunas partes de su contenido nutrimental. Por lo tanto, es importante buscar aquellos que fueron previamente fortificados con vitamina B12 y hierro, de manera que no se pierdan en el procesamiento. Ya aquí nos tocaría revisar algunas de las estrategias de bienestar físico en lo que respecta a la planeación, las estrategias y las recomendaciones, de entre las cuales la idea es siempre mantenernos en movimiento. Primero podemos planificar de manera que esté bien distribuido su tiempo para hacer ejercicio, para proseguir a investigar, es decir, descargar algunas aplicaciones de acondicionamiento, buscar sesiones deportivas en YouTube y motivar a sus compañeros o familiares de manera que practiquen las actividades físicas con ustedes para concluir al realizar las propias actividades, que podemos hacerlas de cierta manera en un ámbito creativo a la hora de hacer ejercicio. Finalmente, ahora nos tocaría revisar algunas de las estrategias que se centran en el propio bienestar emocional. No en balde, es importante recordar que la cuarentena, independientemente de la forma en la que vivíamos, ha cambiado radicalmente la forma en la que ahora convivimos con los demás y la forma en la que percibimos nuestro entorno. Por lo tanto, es comprensible que ante tal situación aparezcan sentimientos como la incertidumbre, el temor y la ansiedad. Por lo tanto, el mejor consejo que puedo dar es esencialmente prepararse, no presionarnos más de la cuenta, proteger a los que queremos y últimamente disfrutar. Al mismo tiempo que también nos podemos conectar, podemos intentar establecer un contacto con nuestros amigos, familiares vía online, al mismo tiempo que nos relajamos. Podemos hacer ejercicio, mantenernos ocupados, respirar y últimamente ser amables con los demás, hasta que esta situación se resuelva. Por lo tanto, aquí terminarían todos los consejos que yo puedo darles. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en, a lo mejor, alguna otra ocasión.
Gracias.